no quieren de este, pues un café más oscuro, pueden variarle. Para su sillita, también se ocupa lo que es este color o azul cielo. Ya ustedes pueden hacer las combinaciones a su gusto en los colores. Vamos a utilizar también tijeras. Yo utilicé un gancho del 4.5, nada más que por la luz de la cámara no se alcanza a ver, pero es 4.5. Vamos a utilizar un pedacito de cartón para hacerlo del cabello. Caballito, vamos a hacer la cabeza primero. Vamos a montar en un aro deslizado 6 puntos. Esa va a ser nuestra primera vuelta. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y vamos a estar tejiendo en espiral. No vamos a tejer cerrando cada vuelta. En el siguiente punto, que es el primer punto que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer solo aumentos. Aquí está un punto, vuelvo a meter ahí mismo, así. Aquí ya nos quedaría un aumento y vamos a hacer toda la vuelta hasta tener un aumento en cada punto. Son 12 puntos. De vuelta vamos a hacer un punto, marcamos nuestra vuelta y vamos a hacer un aumento, así. Nuevamente un punto, un aumento, así vamos a hacer toda nuestra vuelta. Un punto, un aumento, un punto, nos vuelve a tocar un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Aquí ya terminé la vuelta. Nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto, marcamos otro punto más y un aumento. En esta vuelta van a ser 2 puntos, que es 1 y 2 y un aumento, y así hasta terminar toda nuestra vuelta. 2 puntos, un aumento. En la que sigue nos van a tocar 3 puntos. Hacemos un punto, lo marcamos y hacemos 2 más. Aquí serían los 3 puntos, un aumento. Nuevamente 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento, y así toda nuestra vuelta. Y ya tenemos nuestra vuelta de 3 puntos, un aumento. Esta sería la última vuelta de aumentos para formar lo que es el hociquito de nuestro caballo. Y de aquí vamos a hacer de la vuelta 6, aquí empezamos la vuelta 6, marcamos. En esta vuelta desde la 6 hasta la 14 vamos a hacer un punto en cada punto, así como vamos, un puntito en cada punto de la vuelta 6 a la 14. Terminé mis vueltas de punto en cada punto desde la vuelta 6 hasta la 14. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, que sería nuestra vuelta 15. Marcamos nuestro punto, el primer punto del aumento, y vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4,
y nuevamente un aumento. Y así lo vamos a hacer toda nuestra vuelta. Vuelta 15, donde hicimos 4 puntos, un aumento. Para la vuelta 16 vamos a hacer nuevamente un aumento en el inicio, marcamos nuestro punto y haremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5, y nos tocaría nuevamente un aumento, los 2 puntos juntos en ese mismo. Nuevamente 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento, y así toda esta vueltecita. Terminé nuestra vuelta de 5 puntos, un aumento. Para empezar nuestra siguiente vuelta vamos a continuar de nuevo con un aumento. Marcamos nuestro punto, nuestro primer punto de el aumento, y haremos 6 puntos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente un aumento, y así toda nuestra vuelta. 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Nuestra vuelta de 6 puntos, un aumento. Ahora lo que tenemos que hacer es de la vuelta 18, que esta sería nuestra vuelta 18 que vamos a empezar, a la 25 sería un punto, así como va en cada punto, desde la 18 hasta la 25, un puntito en cada puntito. Aquí ya terminé todas nuestras vueltas de punto en cada punto. Lo que nos toca ya van a ser disminuciones. La primera vuelta de disminuciones vamos a hacer 6 puntos. Marcamos nuestro punto. Nuestra vuelta es 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y nos toca la disminución tomando solo un bucle de cada punto y hacemos nuestro punto bajo. Aquí está nuestra primera disminución. Otra vez 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente una disminución. Así vamos a hacer toda nuestra vuelta, 6 puntos, una disminución. Terminé nuestra vuelta 26, vamos a empezar con la 27 y vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, una disminución. Así. Nuevamente 5 puntos, y así vamos a realizar toda nuestra vuelta. 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución. Siguiente vuelta, seguimos con disminuciones, y ahora serían 4 puntos. Así, 1, marcamos, 2, 3 y 4 y una disminución. Nuevamente 4 puntos, y una disminución, y así le haríamos toda la vuelta. En nuestra próxima vuelta nos van a tocar 3 puntos. Aquí es el primero, marcamos, 2, 3 y disminución. 1, 2 y 3
y una disminución. Al terminar esta vuelta, aquí aprovechamos para ir rellenando, porque en la que sigue vamos a hacer 2 puntos, una disminución. En la vuelta 31 vamos a hacer un punto, una disminución, y en la vuelta 32 puras disminuciones. Serían 3 vueltas más las que nos faltan para terminar nuestra cabeza. Aquí ya terminé nuestra cabeza. Las últimas 3 vueltas de disminuciones, como les dije, fue 2 puntos, una disminución, un punto, una disminución en la siguiente, y en la última vuelta solo disminuciones. Nos queda un pequeño orificio, pero dejamos un tramo de estambre para coser y cerrar nuestra cabeza. Ahora lo que continúa son sus orejas. Para sus orejas vamos a montar 10 cadenas. Ya que tengamos las 10 cadenas, vamos a hacer 4 puntos. Así, 1, 2, 3 y 4. Y en esta que sigue vamos a hacer 3 medios varetas juntas. Aquí sería 1, cargamos, 2 y 3. Nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena para levantar el tejido, una cadena, y giramos. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente aquí hacemos 3 medias varetas juntas, 2 y 3. Continuamos nuevamente con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están ya nuestros 5 puntos. Hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos en este 3 medias varetas juntas en este punto. Volvemos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya terminamos lo que es nuestra orejita. Ya que estén las orejitas, vamos a doblar, a coser aquí, y vamos a pasar la aguja hasta el otro extremo para que quede cerrada nuestra oreja y ponerla al caballito. Ya ahorita cuando vayamos a armar nuestro muñeco, nuestro caballo, ya les voy a decir cómo se arma bien la orejita.